Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera saber si me están escuchando perfecto y de qué países nos están viendo en estos momentos. Quisiera saber si me escuchan bien. Por favor, me pueden confirmar por el chat. Ok, si se escucha bien. Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente, muchas gracias. Desde Guatemala, desde Medellín, Colombia, bienvenido. Desde Perú, desde México, desde Colombia, desde Costa Rica. Perfecto, bienvenidos. Qué alegría ver tanta diversidad de países aquí conectados con nosotros. Nuevamente recordarles en un principio que esta sesión va a ser grabada, entonces si en algún momento requieren revisar nuevamente el video, la grabación, van a poder hacerlo, vamos a subirlo a YouTube y también pues van a tener ustedes acceso. De igual manera la presentación también se las vamos a hacer llegar a sus correos junto con un certificado de participación. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Este webinar se llama Fast Forward. Aquí básicamente vamos a hablar todo lo relacionado con inteligencia artificial, data y seguridad en infraestructura, pues para empresas que no se detienen como las de todos ustedes, de la mano de un experto en el tema, que él es Jorge de Trinidad, es un experto en desarrollo de sistemas bancarios con más de 16 años de experiencia, especializado en tecnologías móviles, backend y sistemas IBM i, certificado en Azure AI, Oracle Cloud, DevOps, IBM Contributor y Scrum. Es muy apasionado por la innovación y las buenas prácticas y adopción de nuevas tecnologías. Entonces, Jorgito, bienvenido y la palabra es tuya. Hola Andrés, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante interesante y bastante apasionante como lo es la parte de la inteligencia artificial ya mezclándose con el manejo y la manipulación de la data y de igual manera con lo que es la parte de la seguridad. Si gustan, entonces vamos a comenzar. Y déjenme ponerles por acá la presentación. Ok, buenos días. Como les comentamos, bueno, hoy vamos a hacer un breve, rápido repaso sobre algunos aspectos importantes de cómo se está integrando o cómo nos venimos integrando en lo que es inteligencia artificial y el manejo de datos y lo que es la seguridad en empresas que evidentemente no se detienen en su desarrollo y en el crecimiento día a día que estamos teniendo, en esta evolución que estamos llevando en nuestras organizaciones. Y la agenda que vamos a tener el día de hoy, pues va a estar enfocada o basada en 4 puntos principalmente. El primero que vamos a estar mencionando es la parte de Business Intelligence, enfocado desde herramientas como Power BI para llevar este control de los datos que tenemos. A nivel de Data Lake, vamos a hablar un poquito sobre Microsoft Fabric y Databricks. De igual manera, a nivel de seguridad, vamos a hablar de la seguridad aplicada a Microsoft 365 y Azure y la protección de datos. Hay que estar claros que, pues, evidentemente, tenemos un conjunto de herramientas que nos pueden facilitar y nos pueden ayudar a llevar este control y llevar este crecimiento, pues, debidamente, valga la redundancia en las palabras que estoy utilizando, controlado dentro de nuestra organización, ¿verdad? Sacándole el máximo provecho a las herramientas, a la tecnología que tenemos a disposición, sin dejar de lado los aspectos de seguridad y de control responsable que tenemos que llevar con nuestra información, ¿verdad? Y a nivel de Business Intelligence, con Power BI, tenemos que Power BI básicamente es una plataforma de análisis empresarial desarrollada por Microsoft que permite, pues, convertir datos y estos datos que puedan venir de múltiples fuentes de información y transformarlos en una información visual, atractiva, para tomar las decisiones que correspondan a nivel organizacional, ¿verdad? Eh, Al final, lo que tenemos que tener presente es que Power BI es una herramienta o es una plataforma de análisis empresarial que desarrolla Microsoft, ¿verdad? Que permite convertir los datos como les menciono, de diversos o de múltiples fuentes de información
en una información visual e interactiva para tomar decisiones organizacionales. Su objetivo principal es democratizar el acceso a los datos. Hay que tener claro que aquí volvemos a encontrarnos estos conceptos de democratización, en donde lo que buscamos es que todas las personas tengan acceso de forma fácil y rápida a la información, ¿verdad? A los datos que ellos tienen permitido dentro de su ecosistema acceder, ¿verdad? Y esto nos va a permitir tanto un análisis como usuario de negocio que pueda explorar, entender y compartir conocimiento a partir de información disponible que él tiene, ¿verdad? Entonces es básicamente por ahí donde nosotros entramos con a nivel de Power BI y el manejo de la información. Y a nivel de Power BI, tiene un rol principal con inteligencia de negocios, con lo que es Business Intelligence. ¿Por qué? Porque permite la unificación de distintas áreas. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de ventas, de operaciones, de finanzas, entre otros, ¿verdad? Con reportes y dashboard interactivos que vamos a tener y vamos a compartir, en donde podamos ver la información que se esté aplicando de una área con la otra, ¿verdad? Entonces ahí es bastante importante. Facilita la exportación de datos en tiempo real, lo que mejora la reacción ante eventos de negocio, empoderando a los equipos a trabajar con datos sin depender 100% del área de tecnología, ¿verdad? O el área técnica como tal, sino que nosotros desde el área de negocio podamos generar cierta información, podamos trabajar con cierta información que nos permita tomar de cierta forma algunas decisiones, ¿verdad? Y podemos hablar que tenemos algunos componentes claves de Power BI y algunas herramientas que son importantes que sepamos en qué consisten y qué podemos tener. Estas herramientas básicamente, normalmente me gusta separarlas en tres vertientes principales. Lo que es el Power BI Desktop, ¿verdad? Que es la aplicación gratuita para Windows. Hay que estar claros que estos corre solo en plataforma Windows, o hay aplicativos solo para plataforma Windows, donde se desarrolla el modelo de datos y se diseñan los reportes. Permite importar, transformar y visualizar datos de múltiples fuentes, como por ejemplo Excel, una base de datos como SQL Server, conectarse a APIs, entre otros aspectos, ¿verdad? Es el entorno principal de diseños para los analistas de datos que podemos tener, ¿verdad? Otra de las herramientas es la Power BI Service, y dentro de esta herramienta pues es una plataforma en la nube, y entramos a través de una URL, la app powerbi.com, donde se publican y se comparten y se distribuyen algunos dashboards, ¿verdad? Permite programar actualizaciones automáticas, por ejemplo, para que vaya y vuelva a obtener la información y refresque los dashboards con la información más actualizada o más de punta, ¿verdad? Nos permite gestionar permisos y crear espacios de trabajo colaborativos. Incluye funcionalidades avanzadas como análisis de uso, integración con Microsoft Teams y colaboraciones en tiempo real, ¿verdad? Y por último vamos a tener, y no menos importante, lo que es Power BI Mobile. Es una aplicación que podemos tener tanto para los sistemas de iOS como para los sistemas de Android. Nos permite acceder a los reportes en cualquier lugar, con integridad y con alertas configurables, ¿verdad? Es ideal para ejecutivos y equipos de campo como tal, porque evidentemente al ser una aplicación móvil, pues nos permite tener el acceso a la información, a los dashboards, de manera fácil, de manera sencilla, en la cual nos podamos tomar decisiones adecuadamente, ¿verdad? Recordemos un poquito dentro del webinar anterior que vimos, cómo es el ciclo de vida de un dashboard en Power BI. Recordemos de que al final el ciclo de vida del dashboard en Power BI se compone, o normalmente me gusta visualizarlo con estos 4 estados, y que básicamente tenemos lo que es la parte de lo primero, la obtención de datos,
Y recordemos de que al final nosotros para obtener los datos podemos conectar a múltiples orígenes, como por ejemplo Excel, alguna base de datos en SQL, algún SharePoint que nosotros tengamos, y no sé, conexiones tal vez con el Azure, con Web APIs, entre otros múltiples orígenes de datos, ¿verdad? Entonces podemos tener una posibilidad o una amplia gama de orígenes de datos en donde podamos cargar la información. Luego vamos a tener la siguiente etapa, que es la transformación y el modelado de los datos, ¿verdad? Una vez de que nosotros obtenemos la información, obtenemos los datos de los diversos medios que queremos, y pues evidentemente empezamos a hacer la transformación y el modelado de estos datos. Vamos a hacer la limpieza de los datos utilizando Power Query, podemos utilizar y podemos hacer la creación de relaciones, de medias, de columnas calculadas bajo el lenguaje DAX, ¿verdad? DAX es un lenguaje, normalmente lo digo en un tono pictórico y jocoso, es como las fórmulas que normalmente conocemos nosotros en Excel, pero un poquito más poderosas. Ya vienen como con esteroides, vienen como hormonadas, digámoslo así. Entonces es un lenguaje que nos permite jugar y hacer un conjunto de reglas y de normas más rico, más grande, digámoslo así, para que podamos hacer este modelado y esta transformación de datos, pudiendo generar columnas calculadas, pudiendo generar alguna media que necesitemos o alguna relación entre los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? A nivel de visualización, vamos a entrar en la etapa de la visualización. Una vez de que ya tenemos el modelo de datos, ahora sí es cómo queremos ver esa información, cómo vamos a proyectar nuestro dashboard, nuestro board para que se vea la información. Aquí evidentemente tenemos el diseño de reportes visuales como tablas, gráficos, podemos tener mapas o podemos incluso diseñar o establecer algunos KPIs para pues desplegar la información que nosotros necesitamos, ¿verdad? Dentro de esta visualización, evidentemente podemos establecer o aplicar filtros o segmentadores, ¿verdad? De información para establecer y tener estas líneas de corte y tener toda la información segmentada y segregada de acuerdo a lo que nosotros queremos proyectar o de acuerdo a lo que nosotros queremos desplegar, ¿verdad? Dentro de nuestro dashboard. Y por último, vamos a tener la publicación y la colaboración, en donde estamos hablando que ya aquí publicamos y realizamos la publicación del archivo al servicio en Power BI, ¿verdad? Hacemos la creación de los workspace, de los dashboards y de las suscripciones de los reportes. Hola, me escucho, creo que como que refrescó, como que se cayó. Sí, Jorgito, ya te escuchamos bien, Okay. nuevamente. Perfecto. Sí, entonces vamos a tener lo que es a nivel de la publicación, era lo que estábamos conversando en ese momento, y pues vamos a tener la publicación del archivo a nivel de los servicios de Power BI, la creación de Workspace y de Dashboard, y las suscripciones a los reportes y la automatización en las actualizaciones con los gateways, ¿verdad? Donde ya nosotros podemos poner de que nuestros dashboards pues estén refrescando automáticamente y periódicamente de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos o al manejo de la información que nosotros tengamos, ¿ok? Algunas ventajas competitivas que podemos tener al momento de utilizar Power BI, pues básicamente podríamos establecer 6 ventajas principales, o 6 ventajas en las cuales podemos pues tener un factor diferenciador al momento de trabajar con herramientas como Power BI. Y creo que la primera que podría mencionar es la visualización intuitiva y avanzada que tenemos a nivel de los dashboards. Vamos a tener dashboard tanto dinámicos como estáticos
que facilitan la comprensión de la información al momento de que le estamos consumiendo, ¿verdad? Es muy importante esta ingeniería de características que nosotros le podamos aplicar a nuestros datos para que cuando consumamos la información de los dashboards, pues evidentemente sea información viable, sea información entendible, sea información práctica para que podamos tomar decisiones en segundos, ¿verdad? Vamos a tener como segunda ventaja la actualización en tiempo real. Recordemos de que Power BI nos permite a nosotros, pues, tomar decisiones informadas de manera o de forma inmediata como tal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer un refrescamiento de información. ¿A qué me refiero con ese refrescamiento de información? Que nosotros podemos calendarizar y parametrizar cada cuánto y cada qué tiempo nosotros vamos a pedirle a Power BI que vaya a los orígenes de datos y vuelva a extraer y a consultar y a traer la información para recargar y volver a desplegar adecuadamente pues la información en los dashboards como tal. Y esto a nosotros nos permite tener la tranquilidad de que estamos teniendo información actualizada, información de punta en nuestros dashboards, nuestros informes, y podamos tomar la decisión adecuada, ¿verdad? Y no estemos tomando una decisión en un espejo de línea de tiempo particular, ¿verdad? En donde ya tal vez la información varió y en un momento en el que podamos tener algunos aspectos, pues, ¿cómo decirlo? Distantes de la realidad que nos estamos viendo justo ahora. Entonces, con esta actualización en tiempo real que nos permite Power BI, pues evidentemente solventamos y cubrimos todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Tenemos un bajo costo de adopción. Power BI Desktop es gratuito y es un servicio que tiene licencias accesibles como tal. Entonces esto nos permite que nos podamos ir adaptando e ir ajustando en algunos aspectos primordiales, ¿verdad? A nivel del uso de la herramienta de Power BI. De igual manera, pues al ser una herramienta desarrollada por Microsoft, cumple con normalmente todos los estándares y la línea gráfica de aplicativos que Microsoft tiene, ¿verdad? Entonces, sí es un entorno en el que normalmente estamos acostumbrados y es muy sencillo de ubicarnos, ¿verdad? Con la herramienta. Y aquí entramos básicamente en el siguiente punto, que es una gran ventaja que tenemos, que es la integración con el ecosistema de Microsoft. El flujo nativo, podemos tener integraciones a través de del flujo nativo, ya sea con Excel, con Teams, con SharePoint, con Azure, con OneDrive, entre otros, ¿verdad? Entre otros de los servicios que tenemos nosotros con Microsoft. Entonces, sí, si bien es cierto, la herramienta pues evidentemente es parte del ecosistema de Microsoft, y al ser parte del ecosistema de Microsoft pues nos permite tener de manera transparente, de manera muy sencilla, una comunicación constante con cada una de las herramientas y cada uno de los flujos que tenemos a nivel de la organización con herramientas de Microsoft, ¿verdad? Otra de las ventajas competitivas que vamos a tener en esta adopción, en este uso de esta herramienta, es el self-service BI. Para los usuarios de negocio puedan generar sus propios reportes sin necesidad de desarrolladores. Es decir, aquí ya entramos a la parte del empoderamiento y la democratización de la información que estaríamos aplicando dentro de nuestra organización, ¿verdad? Lo cual es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final, pues evidentemente recae en que las áreas de negocio no necesitan al 100% de que el área de desarrollo, de que el área de TI pues les esté desplegando o les esté generando algún dashboard que ellos necesitan. Ya ellos se empoderan y pueden tener el acceso a esa información y pueden aplicarla y distribuirla como ellos sientan más oportuno, ¿verdad? Y por último, el aspecto de escalabilidad. Desde proyectos personales hasta soluciones empresariales distribuidas, podemos lograrlo esto con Power BI Premium, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya podemos tener desarrollos un poco más escalables dentro
de la organización como tal. ¿Ok? Ahora conversemos un poquito sobre lo que es Data Lake. Data Lake básicamente es un repositorio centralizado que permite almacenar grandes volúmenes de datos estructurados y semiestructurados y no estructurados, ¿verdad? Hay que estar claros. Podemos tener dentro de nuestro Data Lake un repositorio en donde vamos a tener información estructurada, semiestructurada y no estructurada, ¿verdad? Podemos tener esta información con archivos, por ejemplo, CSV, JSON, logs, imágenes, videos, entre muchos otros aspectos, ¿verdad? Entre muchos otros tipos de datos que podamos manejar. ¿Por qué es esencial entender y tener este control adecuado de lo que es el Data Lake? Básicamente porque ofrece una escalabilidad horizontal ideal para lo que es el Big Data, ¿verdad? Permite almacenar datos en su formato original para procesarlos después de una necesidad o después de la necesidad que se presente. Es decir, sabemos y entendemos de que la data o la información que nosotros tenemos no siempre es necesaria o es importante tenerla ahí presente, ¿verdad? Sino que podemos tener algunos aspectos fundamentales en los cuales de momento a hoy puedo necesitar información A, pero el día de mañana ya no voy a necesitar información A, sino que voy a necesitar información C. Pero el día de pasado mañana ya voy a volver a necesitar información de A. Entonces, con el Data Lake nos permite tener esta información que tal vez en este momento, a hoy, no estoy utilizando o no estoy necesitando, pero la podemos tener ahí almacenada en espera que llegue su momento, su oportunidad de trabajo, ¿verdad? A nivel de Data Lake, acelera los procesos de Data Science y Machine Learning. El proveer acceso directo a los datos en bruto, pues evidentemente facilita y fortalece lo que es la parte de el manejo de la ciencia de datos y el Machine Learning, ¿verdad? El aprendizaje automático como tal. Por último, podríamos mencionar, ¿verdad? Que otro de los aspectos que vuelven al Data Lake esencial es que sustituye o complementa los tradicionales Data Warehouse cuando se requiere mayor flexibilidad y una mayor volumetría, ¿verdad? Que podamos tener. Entonces, sí es importante que tengamos en consideración estos tal vez 4 puntos o 4 aspectos que les acabo de mencionar al momento de tener o de trabajar el Data Lake. Aquí nos podríamos responder la famosa pregunta de por qué debo o por qué tengo un Data Lake, ¿verdad? Y ahora hablemos un poquito de lo que es Microsoft Fabric, ¿verdad? Recordemos de que Microsoft Fabric es una plataforma integral de datos y de inteligencia artificial como servicio que unifica los componentes del ciclo de vida del dato en una misma solución. ¿Ok? Es importante que tengamos claro que al final lo que Microsoft Fabric viene a hacer es integrar de manera adecuada, pues básicamente todo lo que es los servicios que unifican o que contienen todo lo que es el ciclo de vida de un dato dentro de la organización. ¿Qué cosas o qué aspectos vamos a resolver con Microsoft Fabric? Aspectos como, por ejemplo, la fragmentación de herramientas de datos en organizaciones. Vamos a tener, pues, algunas organizaciones pues manejan sus datos fragmentados, ¿verdad? En diversas herramientas. Con Microsoft Fabric nosotros podemos unificar toda esta información y podemos tenerla centralizada y unificada en un flujo, ¿verdad? Duplicación de datos y costos de mantener múltiples pipelines o largos como tal, perdón, o lagos como tal. Básicamente entramos dentro del mismo aspecto. Al tenerlo todo unificado, pues evidentemente la duplicidad de datos o cuando nosotros, mejor dicho, lo tenemos fraccionado,
en algunas herramientas podemos caer en alguna duplicidad de datos, es decir, que varias herramientas tengan la misma información repetidamente y no es malo, es decir, es necesario que todas las herramientas pues tengan cierta información y estén compartiendo esa misma información, pero al tenerlo distribuido, al nosotros tenerlo separado, pues evidentemente esto nos va a provocar que pues de cierta forma tengamos una duplicidad de información, ¿verdad? Y esto nos va a aumentar los costos, ¿verdad? Y también la mantenibilidad de la misma, ¿verdad? Y por último, al final, Microsoft Fabric pues nos va a resolver el problema de la dificultad de integrar Business Intelligence dentro de nuestra organización, ¿verdad? O aplicar una ingeniería de datos o una ciencia de datos en un solo flujo. Porque gracias a Microsoft Fabric nosotros podemos aplicar un único flujo de proceso en donde integremos y trabajemos de manera conjunta lo que es el Business Intelligence, la ingeniería de datos y la ciencia de datos aplicada en cada una de las herramientas que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los módulos principales que vamos a tener con Microsoft Fabric? Pues vamos a tener lo que es la parte de Data Engineering, que es para lo que es la parte de la preparación y la transformación de los datos, los famosos Spark o pipelines, ¿verdad? Vamos a tener a nivel del el Data Factory, que es otro de los módulos que tenemos acá, y pues en con el Data Factory, básicamente lo que vamos a tener es la ingesta de datos desde múltiples fuentes, donde vamos a estar recapitulando, obteniendo la información, ¿verdad? Vamos a tener otro módulo que es el Data Science, en donde ahí vamos a poder llegar a realizar el entrenamiento de los modelos de Machine Learning que nosotros vayamos a tener dentro de nuestro volumen o dentro de nuestro universo de datos que estamos trabajando, ¿verdad? Otro módulo es el Real Time Analytics, donde vamos a analizar los datos en streaming, ¿verdad? Para con esta capacidad de hacer y ese procesamiento rápido de información, ¿verdad? Vamos a tener otro módulo importantísimo, lo que es el Data Warehouse y el Data Lakehouse, en donde vamos a tener el almacenamiento estructurado y semiestructurado de la información. Y por último, que les puedo mencionar, es la parte del Power BI nativo, en donde vamos a tener una integración directa para la visualización de los datos. Entonces, si ustedes observan, con cada uno de estos módulos, abarcamos y logramos cubrir esta segmentación de información en cada una de las etapas y roles que tenemos establecidos o que tenemos permitidos, ¿verdad? Hablemos ahora un poquito de lo que es Databricks. Databricks es una plataforma basada en Apache Spark que permite la ingeniería y la ciencia de datos de forma colaborativa y escalable, ¿verdad? Y a nivel de Databricks podemos tener que algunas características claves que nosotros podemos tener es algunos puntos importantes, como por ejemplo notebooks colaborativos. Se pueden escribir scripts en Python, en SQL, en Scala o en R como tal, directamente en la nube. Y eso es muy importante porque podemos hacer o realizar algunas modificaciones esenciales desde la nube como tal, ¿verdad? El procesamiento distribuido, Spark, vamos a ver, Spark divide las tareas en nodos, acelerando la transformación de datos masivos. Y esto es muy importante por la configuración, digámoslo así, o el comportamiento ya propiamente que logramos tener con Spark y el manejo de la información que hace, que nos permite que tengamos información pues constante, información rápida y dinámica funcionando, ¿verdad? Por otro lado, vamos a tener el Machine Learning integrado, incluye Machine Learning Flow y herramientas de tracking de modelos y de pipeline entrenados para realizar, pues, valga la redundancia, el entrenamiento y pruebas a estos modelos de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que tengamos claro que ya tenemos esta integración
con el manejo integrado de Machine Learning, ¿verdad? Y por último, la gestión de los clústeres, que permite crear entornos de cómputo bajo demanda, ¿verdad? Y aquí cuando ya nosotros hablamos de la gestión de los clústeres, es que nosotros vamos a ir poder creando, ¿verdad? Y controlando cuáles son los entornos de cómputo que vamos a ir teniendo, ¿verdad? Y estas decisiones las podemos ir tomando bajo la demanda que vayamos teniendo de la información. Ahora, hagamos un pequeño comparativo entre lo que son o la relación que existe entre Microsoft Fabric y Databricks en Azure, ¿verdad? Aquí es muy importante porque a veces nosotros escuchamos los términos y no entendemos lo que incluye o lo que podemos obtener en cada una de las áreas, ¿verdad? Como tal. Entonces, tal vez con un cuadro en donde podamos comparar y podamos tener un panorama un poco más sencillo, un panorama mejor establecido de qué preferimos o qué podemos tomar de acuerdo a la necesidad que estamos teniendo. Recordemos de que el rol principal en Microsoft Fabric es que la plataforma unificada tiene una plataforma unificada de Business Intelligence y de datos. En el caso de Databricks es el manejo de la ciencia de datos y el Machine Learning distribuido, ¿verdad? Es un rol completamente diferente, ¿verdad? A nivel de integración, podemos decir que Microsoft Fabric tiene a Power BI nativo, a Excel, a Azure y al Synapse. En el caso de Databricks, estamos hablando que maneja una integración a través de Spark, de Machine Learning Flow y de Delta Lake. ¿Okay? Los tipos de datos que vamos, los tipos de usuario, perdón, que vamos a tener con Microsoft Fabric, estamos hablando de que son usuarios, analistas, ingenieros de datos o business intelligence, ¿verdad? Que van a estar trabajando con estas herramientas de Microsoft Fabric. A nivel de Databricks, vamos a estar hablando que podemos trabajar científicos de datos o podemos estar hablando de DevOps, ¿verdad? De ingenieros DevOps que están trabajando. A nivel de la ejecución, Microsoft Fabric, pues se ejecutan, en su ejecución no requiere clúster, estamos hablando que es un PaaS, ¿verdad? Y a nivel de Databricks, requiere clúster en Spark, ¿verdad? Al final, en Azure, Databricks se conecta a un OneLake de Fabric, ¿verdad? Tengamos claros eso, que cuando estamos hablando de Azure y cuando estamos hablando del entorno de Databricks, Databricks al final se llega a conectar al OneLake, que es al final una estructura más que vamos a tener dentro de Fabric, ¿verdad? Y trabajamos sobre los mismos datos, permitiéndonos a nosotros realizar pipelines híbridos en donde Fabric orquesta la ingesta de información y Databricks realiza el análisis profundo y el entrenamiento de los modelos. Entonces, sí es muy importante que tengamos claro cuál es el uso y cuál es la línea en la que vamos a estar trabajando en cada uno de ellos, ¿verdad? Al final, Databricks es una herramienta que se va a llegar a conectar al OneLake, insisto, el cual es una capa más que vamos a tener dentro del Fabric, y al final vamos a trabajar sobre los mismos datos, ¿verdad? Tanto con el Databricks, con el Fabric, ¿verdad? Y a nivel del Fabric, lo que vamos a estar estableciendo es que vamos a poder orquestar la ingesta y la visualización de la información. Y a nivel de Databricks, pues vamos a estar realizando el análisis profundo y el entrenamiento de los modelos que tenemos. ¿Ok? Algunos casos comunes de uso que vamos a tener son los famosos ETL. ETL viene de las siglas Extract, Transform, Load, donde podemos tener alguna ingesta desde SAP, desde SQL, alguna API o algunos archivos como CSV, ¿verdad? Vamos a hacer transformaciones con Spark o Dataflow en Fabric y una carga al Lakehouse o al Warehouse
para que ya tengamos la información ahí cargada, ¿verdad? A nivel de analítica avanzada es otro, por ejemplo, otro de los usos comunes que podamos tener de la información, de la data, en donde vamos a tener evidentemente un cruce de datos históricos y en tiempo real, ¿verdad? Que es muy importante. Vamos a tener dashboard en Power BI conectados a Fabric, ¿verdad? Y una creación y podemos realizar la creación de KPIs operativos y financieros para tomar decisiones, ¿verdad? Otro de los puntos o de los casos comunes de uso que podemos tener es a nivel de Machine Learning, en donde vamos a tener una preparación de datos en Fabric o Databricks, ¿verdad? El entrenamiento de los modelos a nivel de realizando pruebas de regresión, de clasificación o a nivel de clustering, ¿verdad? Y la publicación de los modelos como APIs para integración con algunas apps que podamos tener, ¿verdad? Entonces, sí, ahí son algunos usos comunes que podamos tener nosotros a la hora de estar trabajando, pues, esta ingeniería de datos que podemos tener. ¿Okay? Vayámonos ahora un poquito a lo que es la parte de seguridad, Microsoft 365 y Azure. Aquí, básicamente, cuando nosotros hablamos de seguridad, lo primero que tenemos que entender es el concepto de Zero Trust. Básicamente, Zero Trust es un modelo de seguridad moderno que asume que nada ni nadie debe ser confiable por defecto, ni dentro ni fuera de la red corporativa. Todo acceso debe ser verificado, validado y monitoreado continuamente. Ese es el concepto de Zero Trust, ¿verdad? Los principios fundamentales de Zero Trust básicamente vienen a ser tres. El primero es verificar explícitamente. Cuando hablamos de verificación explícitamente, estamos hablando de que tenemos una autenticación y autorización basada en todos los datos disponibles, identidad, ubicación, dispositivo, entre otros aspectos. Freddy pregunta, ¿podemos tener una copia de la presentación en PDF? Sí, claro, nosotros al final de la presentación pues les enviamos el certificado de participación y la presentación también se la facilitamos para que ustedes la tengan por ahí. Continuando, otro de los principios fundamentales es usar acceso con menor privilegio, evidentemente el acceso justo y necesario con políticas de control granular, ¿verdad? Que vamos a estar aplicando. Entre menos permisos y menos privilegios tengamos, pues mejor, bajo este modelo de seguridad que tenemos, ¿verdad? Y tres, asumir que hay brechas. Tenemos que estar claros que vamos a tener brechas. Y como tenemos claro que vamos a tener brechas, tenemos que aplicar segmentación, monitoreo continuo y análisis para detectar amenazas rápidamente. Básicamente, esos son los tres principios en los cuales se maneja el Zero Trust. Este enfoque es especialmente importante para entornos híbridos y en la nube, ¿verdad? Donde los perímetros tradicionales ya no existen. Entonces, por eso es esta política tan estricta a nivel de seguridad que podemos o que se aplica normalmente a nivel de Microsoft 365, ¿verdad? Continuando hablando o conversando sobre esta seguridad de Microsoft 365, a nivel de Microsoft 365 incluye un conjunto integral de herramientas para proteger identidades, dispositivos, los dispositivos, los correos y los archivos para cumplir con las normativas de seguridad y privacidad, ¿verdad? Evidentemente aquí hablamos sobre algunos principios de seguridad como tal que podamos tener. El primero, tal vez de los tres principios que vamos a mencionar, es la protección de identidades. Cuando hablamos de protección de identidades, pues Microsoft ha implementado en Microsoft 365 la autentificación de múltiples factores, por ejemplo, en donde requiere más de un factor, es decir, que establezcamos, por ejemplo, la contraseña y una app de autentificación, ya sea a través de un token o a través de algún mensaje o a través de alguna llamada telefónica, ¿verdad?
tenemos lo que es el concepto de Microsoft Entra ID, ¿verdad? Anteriormente el Azure Active Directory, que es el control centralizado de usuarios, de grupos y de aplicaciones, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestro ecosistema. Y el inicio de sesión único, que este concepto es muy importante en la protección de identidades porque vamos a tener acceso a múltiples aplicaciones con una única credencial segura, ¿verdad? Es decir, un único inicio de sesión. ¿Ok? A nivel del acceso condicional, pues vamos a tener que hay algunas reglas que restringen o permiten acceso según condiciones como por ejemplo ubicación geográfica, estado del dispositivo, rol del usuario, como por ejemplo aquí podemos tener o les podría mencionar que solo se les permita acceso al correo si el usuario está desde un dispositivo corporativo o si tiene lo que es la autentificación de múltiples factores habilitado o establecido. Entonces, aquí es donde nosotros ya podemos establecer algunas reglas reglas de acceso condicionado, ¿verdad? A los aplicativos y a las herramientas que tenemos dentro de Microsoft 365, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, lo que es el cifrado y protección de información a través del Microsoft Purview Information Protection, que permite identificar y cifrar documentos automáticamente según su sensibilidad, ¿verdad? Aquí vamos a tener alguna protección de correos o protección a los archivos de OneDrive o la protección que nosotros establecemos, por ejemplo, a nuestro SharePoint, ¿verdad? Y el control de acceso incluso después de que se comparte un archivo como tal, ¿verdad? Entonces, pasa muchas veces de que tenemos información y la información se comparte y se pierde esa trazabilidad. Pues evidentemente con Microsoft 365, pues nosotros podemos mantener ese control de cuando se compartan los archivos como tal. A nivel de Azure o seguridad que podamos manejar y ofrecer o establecer a través de Azure, pues básicamente Azure ofrece capacidades de seguridad que abarcan desde la gestión de identidades hasta la protección contra amenazas y cumplimiento normativo que tenemos, ¿verdad? Las principales herramientas de seguridad que vamos a tener a nivel de Azure, vamos a establecer que podríamos mencionar que son el top 3 de las herramientas de seguridad que tenemos, como lo es el Azure Active Directory, ¿verdad? Que es el Azure AD o el Entra ID, ¿verdad? Que es el servicio de identidad central de Microsoft en la nube, integra el control de accesos de recursos como máquinas virtuales, bases de datos, aplicaciones y APIs, ¿verdad? Que tenemos permiso o que cada usuario va a tener permiso y se enlaza con Microsoft 365 y con Power Platform y con Azure DevOps, incluso a nivel de ciencia, incluso a nivel de cientos de servicios en donde tenemos los software as a service, ¿verdad? Que tenemos configurados. Entonces, al final, tenemos un único usuario, un único ID, ¿verdad? Un único credencial en el cual nosotros podemos controlar pues qué de todo tiene acceso y qué puede ver, qué puede trabajar y qué no, ¿verdad? Por acá vamos a tener otra herramienta importante como es el Defender for Cloud, ¿verdad? Que es la protección unificada que brinda lo que es la evaluación continua de seguridad, la detección de amenazas en tiempo real y las recomendaciones automatizadas para forzar la postura de seguridad que tenemos, que este es el clásico antivirus que manejamos a nivel de la nube, ¿verdad? Y aquí con Defender for Cloud vamos a soportar entornos multinubes. Eso es muy importante porque al final podemos tener incluso varias nubes interconectadas en donde vamos a estar hablando como nubes, por ejemplo, como Azure, como AWS, como Google Cloud, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos pues esta plataforma de protección unificada, ¿verdad? A nivel de roles y de políticas como tal, los famosos Role-Based Access Control,
que son básicamente las asignaciones de los permisos según el rol del usuario y el grupo al que él pertenece. Podemos tener también acá referirnos al punto de lo que es el principio de mínimo privilegio. Y por último, permitir evitar accesos excesivos a recursos como máquinas virtuales, el manejo de storage como tal, o bases de datos, ¿verdad? Entonces, es muy importante estas políticas de roles que podemos tener nosotros, ¿ok? Ahora vamos a conversar algunas buenas prácticas para la protección de entornos híbridos y la nube, ¿verdad? Porque los anteriores se enfocaban mucho en lo que es la protección en la nube. Ahora veamos y conversemos sobre lo que son algunas prácticas para entornos híbridos, ¿verdad? Hay unas políticas que podemos aplicar para proteger los entornos híbridos y en la nube, ¿verdad? Como por ejemplo, el primer punto que podríamos mencionar es habilitar el factor múltiple de autentificación, ¿verdad? Para todos los usuarios, especialmente para los administradores. Y pues evidentemente es muy necesario este segundo factor de autentificación que podamos tener, ¿verdad? Aplicar accesos condicionales para limitar accesos por ubicación, dispositivos o roles, ¿verdad? Tenemos que tener un control claro sobre cómo vamos a aplicar y cuándo vamos a permitir que se nos conecten a nuestros sistemas. Auditar y revisar permisos periódicamente. Esto es muy importante, utilizando los roles basados en accesos y control. Pues evidentemente nosotros vamos a estar constantemente revisando estos roles y revisando los accesos que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Es una muy buena práctica que podemos implementar, ¿ok? Luego vamos a tener lo que otro de los, digamos, prácticas recomendadas es aplicar etiquetas de sensibilidad y cifrado automático de documentos, ¿verdad? Y vamos a también a poder realizar o debemos de realizar una supervisión constante con el Defender for Cloud para activar las alertas inteligentes que nosotros tenemos, ¿verdad? A través de la herramienta. También podemos segregar ambientes y establecer claros si la segregación de ambientes de desarrollo, ambientes de prueba y ambientes productivos a través de redes virtuales y de políticas, ¿verdad? Para cada uno de estos entornos. Y por último, pues evidentemente entrenar a los usuarios sobre el phishing, el uso de contraseñas seguras y la gestión de datos sensibles. Al final les podría mencionar que Microsoft proporciona una arquitectura segura, integrada, que aplica correctamente, ¿verdad? Permite proteger tanto la infraestructura en la nube como los datos, las identidades, los dispositivos de los usuarios, sin comprometer la productividad que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros entramos en ese juego de aplicar normas de seguridad que y nos mantengan seguros, confiados y tranquilos de nuestro trabajo y de nuestra información, pero sin comprometer la productividad que como organización necesitamos tener, ¿verdad? Eso es algo muy importante. A nivel de la protección de datos, continuando con estos temas de seguridad, podríamos estar hablando que en la era de los datos, pues básicamente la protección a la información es más que una necesidad técnica, ¿verdad? Es una obligación legal, estratégica y reputacional, ¿verdad? Microsoft ofrece un conjunto robusto de herramientas para clasificar, proteger, auditar y gobernar los datos de las organizaciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos establecer que tenemos alguna clasificación y sensibilidad de los datos, ¿verdad? Donde vamos a dividirlo en algunos tipos de clasificación común, ¿verdad? ¿Por qué? Es importante que nosotros clasifiquemos los datos. Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque básicamente esto nos permite etiquetar la información con base en su nivel de sensibilidad,
con el fin de aplicar controles automáticos de seguridad y de cumplimiento. Entonces, la clasificación que normalmente hacemos se basa en 4 áreas o 4 aristas principales: lo que es información pública, lo que es el uso interno, lo que es la información confidencial y lo que es la información altamente confidencial, ¿verdad? Estas etiquetas permiten aplicar filtros, aplicar cifrados, restricciones de acceso, marcas visuales, auditoría, tanto en archivos de Microsoft 365 como en correos electrónicos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que tengamos claros que nosotros podemos controlar y lograr ese control de protección de datos gracias a la clasificación que nosotros podamos establecer de la información. Y luego me gustaría traerles a acotación, pues el término de Data Loss Prevention en Microsoft 365 y Azure. Los DLP básicamente es una tecnología que permite prevenir la fuga accidental o maliciosa de datos sensibles tanto dentro como fuera de la organización, ¿verdad? Es una característica clave en Microsoft 365, ya que detecta datos como números de tarjetas de crédito, pasaportes, identificaciones físicas, entre otros. Monitorea el contenido en Outlook, en Teams, en SharePoint, en el OneDrive, en Excel, en Word y en PowerPoint, ¿verdad? Los DLPs. Y también nosotros podemos tener el DLP donde tengamos el control para aplicar reglas como bloquear el envío de un correo si contiene datos sensibles o mostrar un aviso al usuario si está compartiendo un archivo con información confidencial, ¿verdad? Al final tenemos también DLPs en Azure, ¿verdad? A través del Microsoft Defender for Cloud, donde extiende la protección a cargas de trabajo en la nube, bases de datos y entornos híbridos, ¿verdad? Y la protección de riesgos en el almacenamiento de blogs, de datos SQL o de recursos compartidos, entre otros, ¿verdad? Tenemos que tener presente que el DLP es proactivo y no reactivo, que es muy importante esto. Él detecta la filtración antes de que ocurra, ¿ok? Entonces, tener bien configurados nuestros DLPs nos permite tener una seguridad o una protección de datos proactiva y no reactiva, ¿verdad? Y por último, me gustaría mencionarles lo que es el Microsoft Purview para lo que es la parte de la gobernanza y la auditoría y el cumplimiento normativo que vamos a tener, ¿verdad? Recordemos de que el Microsoft Purview, anteriormente llamado, conocido como el Microsoft Compliance Center, es la suite de gobernanza de datos empresariales que tenemos con Microsoft, ¿verdad? Tenemos algunas funcionalidades claves como lo que es la gobernanza de datos, el descubrimiento, mapeo y catalogación de activos de datos como tal, ¿verdad? Que tenemos dentro de la organización. Vamos a tener integración con fuentes como Azure, SQL, Power BI, incluso AWS S3 y muchos otros más, ¿verdad? Que podemos conectar y podemos tener esa gobernanza de datos. A nivel de auditoría, vamos a tener registro de accesos, modificaciones y exportaciones de información, ¿verdad? Seguimiento a las actividades que realizan los usuarios o el tipo de archivo que se está trabajando, que se está vigilando, digámoslo así. El cumplimiento normativo a nivel de marcos de control integrados como el Reglamento General de Protección de Datos, la ISO 27001, la ISO 27701 y algunos otros que también nos sirven para lo que es la parte de protección de datos, ¿verdad? Y a nivel de informes de preparación y de acciones sugeridas para reducir riesgos que nos puede generar en Microsoft Purview.
Básicamente a nivel de seguridad y a nivel de la charla que les traíamos el día de hoy es lo que vamos a estar comentando. Espero que haya sido de mucho provecho y que hayamos entendido algunos conceptos que normalmente estamos familiarizados a escuchar, pero que no entendemos o no habíamos analizado muy a fondo todo lo que estos representan cuando nos hablamos de la integración de la seguridad con la información e incluso con la inteligencia artificial. Listo, Jorge, muchas gracias por la charla, a todos también por su participación. Recuerden que les vamos a hacer llegar la grabación del webinar, como la presentación y un certificado de participación. Cualquier otra pregunta pueden escribirnos a este correo marketing@cernova.com y con gusto atendemos todas las inquietudes. Entonces, muchas gracias por la participación de hoy y que tengan un excelente día. Gracias, excelente día, muy amables. Nos vemos. Gracias.